el principio, poner su fe y su confianza en el Señor. Las decisiones, iglesia, que tú y yo tomamos siempre van a afectar el futuro, no solamente tuyo, sino de todos aquellos que están a tu alrededor. Y pueden trascender generaciones. Cuando una persona decide en su casa servir y buscar al Señor, escoger, o mejor dicho, elegir al Señor, no significa que todos van a llegar a ser salvos, porque cada persona necesita tener un encuentro personal con Cristo. Pero sí significa que la presencia del Señor va a estar muy cerca y va a estar llamando a los corazones de cada persona. ¿Cuántos lo creen? Y es necesario que en estos tiempos de iglesia nosotros empecemos a elegir a Cristo. La realidad es esta. ¿Cuántas veces no hemos escuchado, si la vida te da limones, haz limonada, ¿no? Pero esa es una decisión. Es muy fácil decirlo, pero cuando estás en medio de ese problema, tú no quieres hacer limonada, ni yo tampoco. Yo quisiera agarrar estos limones y solo lanzarlos de regreso, ¿no? Seamos honestos. Los cambios no nos gustan, al menos que sean a nuestro favor, al menos que sean para nuestro beneficio. Pero algo que sí podemos aprender, iglesia, es lo que dice la palabra del Señor, que todo lo que le sucede o le pasa a aquel que cree, le sirve para su bien. Si Dios está en control de tu vida, no importa qué cambio venga, va a ser para tu bien. Y tenemos que tener la confianza y la fe en ello. Pero nosotros tenemos que elegir el confiar en Dios. Nosotros tenemos que elegir creerle a Dios. Nosotros tenemos que elegir decir de que a pesar de todo, Dios es fiel. Acabamos de leer un pasaje en la Biblia, en el Evangelio de Mateo, capítulo 1, versos 18 al 25, que nos narra el nacimiento de Cristo. Y yo sé que tal vez algunos han de decir, híjole, no hemos llegado ni siquiera a diciembre y ya estamos hablando de Cristo, del nacimiento. Pero es muy importante que nosotros nos vayamos preparando para esta temporada. Es necesario, iglesia, que nosotros veamos de que el nacimiento de Cristo no solamente se tiene que celebrar en Navidad o en diciembre, sino que constantemente cuando el Señor lo ponga en nuestras vidas, nosotros tenemos que hacer memoria de lo que Cristo hizo por nosotros. Pero también se nos ha puesto estos versículos en la palabra del Señor para que nosotros también aprendamos de que el Señor puede ocupar a diferentes personas en diferentes situaciones para bendecir nuestras vidas. En estos pasajes del capítulo 1 de Mateo nos encontramos primero con María, aquella mujer que el Señor escogió, que más adelante sabemos de que ella buscaba del Señor, que ella quería servir al Señor y decidió servir al Señor al llevar en su vientre a nuestro Salvador. Pero también nos encontramos con un hombre que se llamaba José. ¿Cuántos José sabemos aquí en la iglesia? Mi papá está allá atrás, él se llama José. Por casualidad, no les miento, yo nací el 25 de diciembre. Me han preguntado que por qué no me pusieron Jesús. Yo le dije porque solo hay un Salvador. El hermano José Salinas está aquí. Y hay otros Josés aquí regados por varias partes. Pero iglesia, en esta tarde quiero invitarte a que cada uno de nosotros seamos un José. Que cada uno de nosotros hagamos lo mismo que este hombre hizo, porque lo que este hombre hizo impactó las generaciones tras generaciones tras generaciones. Y hoy incluso tú y yo podemos recibir la bendición de las decisiones que este hombre tomó. ¿Cuántos pueden decir amén? No sé si han visto una película que se llama The Star, la estrella. Se trata de un burrito sobre el nacimiento de Cristo. Y hay una escena que me llama mucho la atención, es cuando van en el camino, se les ha caído el carro donde iban, no coche, sino carro. Se les había descompuesto. Y José se va a una esquina, se sienta y empieza a clamar a Dios y le dice, ¿cómo es posible? Y lo pongo en mis propias palabras, ¿cómo es posible que tú me escogiste para esto? Yo no puedo. Yo no puedo. Yo tenía mis planes, yo tenía ya lo que iba a hacer. Incluso cuando se presentó la situación de que María se encontró con bebé,
Yo ya había pensado dejarla, yo ya no quería nada que hacer con esto. Pero tú me pones en esta situación y hoy, ¿qué voy a hacer? ¿Cuántos se han sentido de esa manera? Yo muchas veces. Que nos sentimos que estamos ahí en medio del problema o en medio de la situación. Tal vez el Señor nos está pidiendo algo de nosotros y decimos, híjole, Padre, yo no puedo. Me siento cansado. Siento que no tengo fuerza. Siento que ya no encuentro la salida. Padre, ¿por qué me has escogido a mí? Pero son en esos momentos, iglesia, una vez más, a donde tú y yo tenemos que elegir a Cristo. Y tenemos que elegir a Cristo por una gran verdad, y es que sabemos que en Cristo somos más que victoriosos. Amén. El Señor no nos va a llamar y no nos va a poner en una situación en la cual no podamos. Y no es por nuestra propia fuerza, sino es porque Él lo puede todo. Nos tenemos que recordar que en esos momentos no estamos solos, que Dios está a nuestro lado. Nos tenemos que recordar que su palabra es fiel. Nos tenemos que recordar que su Espíritu está en nosotros y con nosotros. Nos tenemos que recordar que Jesús está ahí. Y que no hay ni siquiera la muerte, no hay ninguna cosa que nos pueda separar de su amor. Y una vez más, nos paramos aquí, nos sentamos ahí y lo decimos y es bien fácil decirlo, se escucha muy chévere, ¿no? Jesús está contigo, yeah. Pero eso es una decisión que nosotros tenemos que tomar cada día constantemente, de vivirla, de creerla y aplicarla en nuestras vidas. Si en realidad nosotros creemos que Jesús está con nosotros, debemos de actuar como tales. Si en realidad nosotros creemos que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, entonces todo lo podemos en Cristo y tenemos que actuar y vivir de esa manera. Si puedo brincar un poquito más adelante, de José, después de esto casi no se escucha nada. Incluso muchos teólogos piensan de que para el tiempo que Jesús comenzó su ministerio, a la edad de 30 años, José había muerto. José ni siquiera estuvo a la pie de la cruz. Y si se acuerdan, cuando Jesús encomendó a su mamá, a Juan, literalmente por orden judía, al que le tocaba cuidar de su madre era su papá. Y la única razón por la cual él no pudo decir, papá, he aquí mi mamá, es porque su papá ya no estaba. Pero una vez más, la decisión que José tomó de creer a Dios, de buscar a Dios, de seguir a Dios, fue más importante para él que cumplir todos los planes que él tenía, que cumplir todos los sueños que él tenía. Porque él sabía y él creía que mejor era para él vivir una vida que iba a agradar a Dios, que una vida que iba a agradar a sí mismo o a los demás. No quiero tomar mucho tiempo en esta tarde, solo como unas 5 horas. Pero podemos tomar 5 horas, podemos tomar 6 horas, podemos tomar 7, todo un mes, todo un año, lo que tú quieras. Pero siempre podemos llegar a la misma conclusión. Dios está a la puerta y está llamando. Y tú y yo tenemos que elegir si vamos a abrir esa puerta. Tú y yo tenemos que elegir si vamos a creer a Cristo. Tú y yo tenemos que elegir si vamos a servirle de todo corazón. Es tu decisión y nadie más la puede tomar por ti. Yo quisiera, pero no puedo. Veo a mi pequeño, a mi hijo que está aquí con nosotros. Ahorita yo puedo tomar decisiones por él, su mamá puede tomar decisiones por él porque está pequeño. Pero va a llegar un tiempo donde, aunque me duele, aunque yo lo sé, él va a abrir sus alas y va a volar. Así de fácil. Todos como papás hemos vivido o vamos a vivir eso. Incluso los abuelitos también lo van a vivir con sus nietos. Pero qué bueno es saber de que cuando nosotros como personas, como papás, como esposos, como abuelos, como tíos, decidimos seguir a Dios,
Estamos dejando un legado en nuestros hijos, en nuestros sobrinos, en nuestros nietos, de que sí se puede seguir a Dios en este mundo. Aunque estamos rodeados de un mundo en el cual le dicen la generación del yo. Todo es lo que el individual piensa, todo es lo que el individual quiere. Tenemos un iPhone, tenemos un iMac. You get to have it your way at Burger King. You gotta love it at McDonald's. It's all about you. But church, it's not just about you. Pero iglesia no se trata solo de nosotros. Sobre todo se trata de Dios. Dios debe ser primero en nuestras vidas. Amén. Dios tiene que ser primero. Mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, dice la palabra del Señor, y todas estas cosas os serán añadidas. Pero lo primero es lo primero. Lo primero que tú y yo tenemos que hacer es poner a Dios primero. ¿Cómo fue pues de que José puso a Dios primero? Lo primero que él hizo fue decidir confiar en Dios a pesar de sus miedos. Miren, el mensaje del ángel, del mensajero de Dios hacia José comienza con la palabra no temas. Y es lo mismo que el Señor nos está diciendo a nosotros. No temamos cuando el Señor nos está llamando. El miedo tiene una capacidad increíble para paralizar nuestro potencial, para evitar que nos lancemos, para que no tengamos fe en nuestras vidas. El miedo es una arma increíble que el enemigo puede usar en contra de nosotros. Pero más grande es Dios, más fuerte es Dios, más poderoso es Dios. Todo lo puede Dios, que cualquier cosa que tú y yo le podamos temer. ¿Por qué le tememos al hombre? Dice la palabra del Señor. Mejor tengámosle temor a aquel que es dador de la vida y su nombre es Cristo. Y cuando hablamos de temor hacia Jehová, no estamos hablando de un miedo, estamos hablando de un respeto, estamos hablando de un amor, estamos hablando de una reverencia, de una honra. Para José, me imagino el miedo que él sentía. Todos sus planes se habían ido afuera de la puerta. Él estaba comprometido con María. En esos tiempos el estar comprometido con alguien era literalmente estar casado ya. Y literalmente por lo que estaba pasando, si ella se encontraba con bebé afuera de esa relación o de ese contrato, de ese matrimonio, ella pudiera haber sido puesta a muerte. Si José se hubiera quedado con ella, imagínense todo lo que la ciudad o el pueblo iba a decir de José. Hay veces nos ponemos a pensar de todo lo que había pasado por la mente de José, ¿no? Esa noche me imagino el pobre, ¿cómo ha de haber pasado? Llega a la casa, le habla a María o lo va a buscar y le dice, José, yo tengo algo que decirte. ¿Que me quieres? No. Tengo en mi vientre al Salvador y al Mesías. What? Right? La respuesta de José, la reacción de José a esa noticia. Y cuando llega el ángel y le dice, para que se cumpla lo que está en las Escrituras, ¿yo voy a hacer eso? ¿Mí? ¿Cómo voy a ser yo el papá del Mesías? Isn't that crazy? Just think about it. He was Jesus' dad. He was his stepdad. Era su padrastro, lo podemos poner de esa manera. Él iba a ser el papá, él iba a ser el que estaba encargado de cuidar al Mesías hasta que llegara el tiempo de su ministerio. Es una gran responsabilidad. Y muchas veces la responsabilidad y el llamado en nuestras vidas puede causar ese miedo en nosotros o esa duda de decir, ¿lo puedo hacer yo? ¿Lo puedo llevar a cabo? ¿Seré yo capaz de hacerlo? Pero ¿cuántas veces no hemos visto de que Dios cuando llama, Él capacita? Que cuando Dios llama a una persona, Él le da todo lo necesario para llevar a cabo ese llamado que Él ha puesto en esa persona. Moisés dijo, yo soy tartamudo, no puedo hablar. Aquí te manda tu hermano.
Excusas podemos poner. Realidades podemos poner delante del Señor para decirle por qué no podemos hacer las cosas. Pero una vez más, iglesia, tú y yo podemos elegir en esta noche, en este día, este domingo, esta fecha, como tú lo quieras poner. Tú y yo podemos elegir quién es más grande, si nuestro Dios o nuestra excusa, si nuestro Dios o nuestro miedo, si nuestro Dios o nuestro problema. ¿A quién vamos a elegir? ¿A quién vamos a buscar? No solamente él decidió poner a Dios sobre su miedo, sino que él también decidió confiar en el plan del Señor. Jeremías 29:11, ¿cuántas veces no lo hemos leído? Pero yo sé los planes, los pensamientos que tengo de ti, dice el Señor. Pensamientos de bien, pensamientos para prosperarte, planes que yo he preparado para que tú y yo caminemos en ellos. Pero escuchamos que el Señor nos está diciendo, confía en mi plan, confía en mi camino, confía donde yo te estoy llevando. Y en vez de creerle muchas veces, right? Tenemos a Abraham. ¿Se acuerdan lo que le dijo a Abraham? Toma tu familia, toma tus cosas, sal de tu tierra y ve al lugar a donde yo te mostraré. Y él se fue. No sabía a dónde iba a llegar. Pero él lo único que sabía es que Dios tenía un plan para su vida. ¿Tú sabes que Dios tiene un plan para tu vida? Nadie. Sabemos que Dios tiene un plan para nuestra vida. Sabemos que Dios tiene un propósito para nuestra vida. Y entonces, si nosotros sabemos eso, si nosotros creemos eso, hemos sido llamados, iglesia, a vivir por fe. Muchas veces el Señor nos va a pedir que hagamos cosas y tal vez no las vamos a entender o no vamos a comprender por qué. Pero una vez más, nuestro deber no es entender a Dios muchas veces. Nuestro deber es solamente obedecer a Dios. Pero muchas veces preferimos agarrar todo el escenario en vez de confiar en que Dios ya lo tiene todo preparado. Y muchas veces esa es la realidad. Dios no nos puede mostrar todo lo que Él quiere hacer con nosotros porque nos quedaríamos con la boca abierta. No fuera de nuestro beneficio. Porque no se trata de ver, se trata de creer. No se trata de tener una vista, se trata de tener visión en Dios. José, a pesar de todo el miedo que él tenía, a pesar de que sus planes se habían ido afuera de la puerta, él creyó que Dios tenía un plan para él. Él decidió creer a Dios. No fue el plan de Noé construir el arca, no fue el plan de Moisés sacar el pueblo de Egipto, no fue el plan de Josué caminar 7 veces alrededor de Jericó. Pero en cada uno de esos instantes y en muchos más, cada vez que una persona creyó en el plan del Señor, el Señor jamás le dejó desamparado, sino que lo llevó hasta el éxito, y no su éxito, sino el éxito del Señor, sino que lo bendijo. Cada persona que decidió creer al plan de Dios y seguir el plan del Señor fue bendecido. ¿Tú lo crees? Les doy otro ejemplo. Un hombre que se llamaba Jesús. ¿Ustedes se acuerdan esa noche en Getsemaní? Cuando él estaba de rodillas, llorando, sudando, dice la palabra del Señor, sangre. Y su oración me impacta, me emociona. Padre, si es tu voluntad que pase de mí esta copa, que pase. Pero si no es tu voluntad, que no pase. Wow. Imagínense qué oración. Y ahora muchas veces nosotros decimos, pero era Jesús, era el Hijo de Dios. Pero se nos olvida que en ese momento Él era hombre. Se nos olvida que en ese momento Él estaba sufriendo y Él estaba sintiendo lo que tú y yo hubiéramos sentido. ¿Y qué dice la palabra del Señor? Porque Él se sometió a la voluntad del Padre. El Padre lo exaltó y le dio un nombre que es sobre todo nombre.
Y bajo el nombre de Jesús, dice la palabra del Señor, toda la rodilla de que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra se doblará y declarará que Él es el Señor. Porque el Señor bendice a aquellos que confían en su plan. Y por último, ¿qué más hizo José? ¿Tienen sus Biblias abiertas? Todos ahorita, right? Mateo capítulo 1, solo quiero leer 2 versículos. Ya casi terminamos, I promise. We're almost done. Verso 24, ¿lo tienen? Mateo capítulo 1, verso 24, dice de esa manera: y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. En otras palabras, recibió a María. Verso 25, check this out. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre, ¿qué? ¿Qué? Quiero regresar a ese versículo una vez más. Miren lo que dice al principio. Pero no la conoció. En otras palabras, no cerró el pacto matrimonial. Ahora, pongámonos a pensar en esto. Ella estaba embarazada, right? Ella iba a tener un bebé. Si él hubiera cerrado ese pacto en lo físico, tal vez él hubiera dicho, si lo calculamos bien, tal vez la gente no cuenta bien y van a decir que es mi hijo. Entonces no va a haber ningún problema. Él pudo haber dicho, yo puedo meter mano en el asunto y ayudarle a Dios para que todo salga bien. Pero ¿qué dice la palabra del Señor? Que él hizo conforme el ángel le había mandado. Él recibió a su mujer, pero no la conoció. ¿Por qué? Porque era necesario que nada ni nadie tomara el lugar del Espíritu Santo del Señor en el nacimiento de Cristo Jesús. Muchas veces, iglesia, se nos hace muy fácil tal vez tratar de ayudar al Señor, meter mano. Pero ¿qué es lo que pasa cuando metemos mano? Muchas veces arruinamos la situación. Miren lo que pasó pensando en Abraham. Cuando le prometió al Señor, vas a tener un hijo. ¿Y qué es lo que pasó? Ya van 10 años, Señor, y no veo nada. Toma mi sierva, Agar. Porque el Señor como que se le olvidó, ¿no? Y hasta ese día, iglesia, Isaac y Ismael, esos dos pueblos están en conflicto. Así de fácil. No solamente tengo que poner a Dios sobre mi miedo, no solamente tengo que escoger el plan del Señor, pero yo tengo que aprender a poner a Dios primero. Y cuando yo aprendo a poner a Dios primero, yo me hago para atrás y dejo que Dios tome el centro. En otras palabras, yo le doy el control de mi vida al Señor. Con mi esposa, sé que me va a regañar después de esto, por eso lo digo. Cuando yo voy manejando y vamos en el GPS, me va diciendo las direcciones cómo llegar. Pero a veces vengo yo y me quedo viendo el mapa y le digo, no, me voy a meter por esta calle porque veo que le voy a cruzar un poquito más. Y lo primero que me dice es, sigue el GPS, sigue las instrucciones, pero yo como lo sé todo. Right? You know what I'm talking about? ¿Alguien sabe de lo que me estoy refiriendo? ¿O solo soy yo? Esposos, no me dejen solos. Oren por mí esta noche. Right? Pero el GPS me está diciendo, vete por este lado. Y ella me dice lo mismo que me dice el GPS. Pero yo como lo sé todo, no, en vez de derecha me voy a ir a izquierda. Porque es un shortcut. Camino corto. En vez de hacer ese shortcut, tiro como 3 horas tratando de llegar al mismo lugar. Donde me hubiera podido ahorrar esas 3 horas si nomás hubiera seguido la instrucción. Si nomás me hubiera quitado yo, hubiera puesto las instrucciones primero. ¿Qué tanto nos podemos ahorrar, iglesia, si ponemos a Dios primero en vez que nosotros mismos? ¿Qué tanto nos podemos ahorrar? ¿Qué tantos problemas nos podemos ahorrar si en vez de buscar nuestra voluntad, buscamos la voluntad del Señor?
¿Qué tanto nos podemos ahorrar de buscar y seguir el plan de Dios, en vez de tratar de hacer las cosas a nuestra manera? El escoger a Cristo, iglesia, y el escoger todo lo que Él tiene para nosotros, no se trata solo de una religión o de una tradición. No se trata solo de seguir un sinfín de reglas o mandamientos o estatutos. El escoger a Dios significa escoger la persona de Cristo. En otras palabras, tener una relación personal con Él. Llegarle a conocer a Él tal y como es, reconocer que Él es Dios sobre todas las cosas. Pero siendo Él Dios, dice la palabra del Señor, se despojó a sí mismo por amor a ti y por amor a mí. Creo, iglesia, que en estos tiempos nos encontramos en el mismo punto donde estuvo Josué. Josué, después de haber conquistado la tierra prometida, se paró enfrente de todo un pueblo. Le pongo en mis propias palabras y él dijo de esta manera: escogeos hoy a quién vas a servir. Si van a servir a los dioses de sus padres, a los dioses de Egipto o a los dioses de los cananeos, lo pongo de esa palabra. Pero él se paró, este hombre, firme, y dijo: pero yo y mi casa serviremos al Señor. ¿A quién vas a servir, iglesia? ¿A quién vas a buscar? ¿A quién vas a escuchar? Es tu decisión. Tú eliges. Cristo nos eligió a nosotros. Hoy nos toca a nosotros elegirlo a Él. Pero no porque yo te lo estoy diciendo, sino porque Dios ha tocado tu vida y Dios te ha hablado a ti. Y Dios se ha mostrado grandemente en ti. Por quien Dios es para ti, te invito en esta tarde a que tú elijas a Cristo. Ya va a comenzar la temporada de Navidad y de los días festivos. Pero sin Cristo no hay Navidad. Sin Cristo no hay salvación. Y una vez más, si Él nos eligió a nosotros, es tiempo que nosotros le elijamos a Él. ¿Nos ponemos sobre nuestros pies? Les invitamos una vez más a que nos acompañen este miércoles. No por otra razón más que esta, porque queremos elegir a Cristo en la vida de nuestros hijos. Amén. Pasemos la voz. Si tenemos amigos, familiares, vecinos, pasemos la voz. Cristo es la mejor decisión que cada uno de nosotros podamos tomar. Una vez más, esta es la casa del Señor. Hay libertad en la casa del Señor. Hay sanidad en la casa del Señor. Hay restauración en la casa del Señor. Hay palabra en la casa del Señor. Y no es palabra de hombres, sino es palabra de Dios. ¿Tú lo crees? Padre Santo, en esta tarde te bendecimos, te agradecemos. Una vez más, gracias por las bendiciones que tú nos das. Gracias porque tú nos has dado un ejemplo vivo de que si nosotros decidimos servirte y buscarte de todo corazón, si nosotros te elegimos a ti primero sobre todas las cosas, tú eres fiel para bendecir, tú eres fiel para traer salvación a nuestro hogar. Te bendecimos una vez más por nuestros hermanos que acaban de regresar del campamento, bendecimos sus vidas, bendecimos la vida de nuestro pastor, de su familia, de nuestros líderes, cada persona, Padre. Esta semana que la comenzamos, Padre Santo, sé tú con tu iglesia, pero permítenos siempre recordar que es nuestra decisión si nosotros elegimos a ti o no. Permítenos, Padre Santo, danos la fuerza, danos todo lo que nosotros necesitamos para poder decir que yo y mi casa te serviremos solamente a ti. En tu nombre oramos. Amén. Dios les bendiga, iglesia. Feliz semana.